Bien, no estamos con ninguna serie los domingos, pero los miércoles sí. Hoy el tema que quería hablarles es los ídolos ocultos que hay en el corazón. ¿Sí? Saben que nuestro corazón es tendiente a fabricar ídolos. ¿Sí? Pero, ¿saben? La idolatría sigue estando en estos tiempos, nada más que ha cambiado de forma. Siempre ha estado la idolatría ahí en el corazón del hombre, en el corazón humano, siempre ha estado, nada más que ha cambiado de forma. ¿Sí? Pablo, cuando estaba en Atenas, ve la ciudad entregada a los ídolos y se enardeció en el espíritu, dice, ¿no? Y vemos que en esa ciudad de Atenas, en Grecia, estaba llena de idolatría, pero los ídolos siguen siendo siempre los mismos. ¿Y saben lo que es un ídolo? Es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. ¿Qué es un ídolo? Todo lo que ocupa el lugar de Dios. ¿Saben lo que puede ser un ídolo? Puede ser tu esposo, puede ser tu hijo, puede ser un ídolo también. Cosas que se levantan en el corazón como el orgullo, la soberbia. Esos son ídolos que están en nuestro corazón. ¿Sí? Y mis hermanos, a lo largo de la historia vemos registrado varias revoluciones, ¿no? La revolución francesa, la revolución industrial, pero en estos tiempos, mis hermanos, hay una revolución sexual. ¿Sí? En estos tiempos donde es la era de lo digital, hay una revolución que es sexual, donde hay avances tecnológicos. Hoy vivimos tiempos donde hay una revolución sexual y estos tiempos han empezado en la década del 60. ¿Recuerdan? Con el movimiento hippie, con el lema amor, paz y libertad. ¿Y eso qué produjo cuando en la década del 60, ¿no? Allá empezando en los Estados Unidos, donde empieza todo, empezó esta influencia sobre los jóvenes, sobre esa influencia hippie, donde ellos expresaban el amor, la paz y la libertad. Era un movimiento totalmente hedonista, ¿no? Por la búsqueda del placer. Y hoy tenemos, mis hermanos, en Latinoamérica, desde la década del 60, comenzaron estos movimientos a tener un auge muy fuerte en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Y como les dije, los ídolos siguen estando, nada más que cambian de forma. Por eso hoy en día lo que hay es una revolución sexual. ¿Por qué? Porque comenzaron con esos movimientos, un auge tremendo tuvo que desafía las normas éticas y morales, queriendo abolir los principios y los mandamientos de Dios. Y hoy en día están en medio de nosotros. Hoy hay una gran tasa donde vemos mayor promiscuidad, familias disfuncionales, inmoralidad sexual, homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, pornografía, pedofilia. ¿Y qué decir de las estadísticas de los crecimientos de las enfermedades de transmisión sexual como el HIV, como la sífilis? Hoy, mis hermanos, tenemos grandes estadísticas y la influencia de que este ídolo, de esta revolución sexual, está en medio de nosotros también. ¿Sí? Y la revolución sexual ha tenido un alcance mundial. Acá en Latinoamérica hay una frase que tomé para empezar esta predicación y dice lo siguiente esta frase: pasamos por alto el mal, luego lo permitimos al mal, luego lo legalizamos al mal, luego lo promovemos al mal, luego celebramos el mal y luego perseguimos a aquellos que lo llaman mal. Eso está pasando en nuestros días. Ahora, estos son los tiempos que nosotros vivimos. Y es lo que el profeta Isaías profetiza, que dice: ¡ay de a lo que lo malo le dicen bueno, y a lo que lo cambian lo amargo por lo dulce! Esos son los tiempos que estamos viviendo hoy, mis hermanos, contemporáneos. Una cultura totalmente confundida, de no sabe cuál es su identidad. Esas son estrategias también que Satanás usa para atacar nuestra identidad. Son maquinaciones.
el apóstol dice que no ignoremos sus maquinaciones, pero ¿saben? Muchos ignoran esas maquinaciones. Muchos están ignorando que está entre nosotros esos ídolos y están en el corazón, ¿sí? Y la cultura está confusa, ¿sí? Hoy vemos que una mujer se quiere autopercibir un hombre, se confunde lo que es la identidad. Y ahora vemos, mis hermanos, lo que hay es una revolución sexual y están entre nosotros y muchos los están adorando. Y la que sigue estando, nada más que ha cambiado la forma, es Acera. Acera y su revolución sexual está entre nosotros y muchos los están adorando, incluso cristianos la están adorando. Vamos a Jueces 6:25. Libro de los Jueces 6:25. Después de salir del cruce del Jordán, después de que Josué ya parte a la presencia del Señor, entra lo que es el período de los jueces. En el período de los jueces empieza así: cada uno hacía lo que bien le parecía, y termina: cada uno hacía lo que bien le parecía en Israel. El libro de los jueces, cada uno vivía a su manera, es muy contemporáneo a nuestros días, como vemos en Romanos 1. Es entregada a la idolatría y a lo que hay en el corazón del hombre. Miren lo que dice Jueces 6:25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, hablando de Gedeón, es el contexto: toma un toro del hato de tu padre y el segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y contra también la imagen de Acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Verso 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de su siervo e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Entonces, un ídolo, ¿sí? Acera, Astarot, significa Acera, adoración a ser, ¿sí? Se la conoce como Astarot, también diosa babilónica. Y también Jeremías nos da, también ahí en el libro de Jeremías 17:1 dice, no lo busque, yo se lo leo, dice: el pecado de Judá, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo territorio. Entonces vemos que Israel estaba entregada a la idolatría, tenía el corazón dividido con ídolos, porque iban al templo, pero a la misma vez había ídolos en el corazón de Israel. Y ahí lo dice Jeremías, la imagen de Acera o Astarot. ¿Saben? Acera era la compañera de Baal. Su culto se originó en Mesopotamia. Posteriormente llega después a la cultura cananea, cerca donde está Israel, y esta diosa vinculada con el sexo, el amor, la fertilidad y la guerra. ¿Sí? Esta diosa fue venerada por los griegos, la famosa llamada Afrodita de los griegos, y posteriormente por los romanos, la diosa llamada Venus. ¿Sí? Es decir que el mismo sistema de adoración, pero en diferentes culturas. ¿Vieron cómo va cambiando la idolatría? El mismo sistema, pero en diferentes culturas. Sus rituales eran adoración. ¿Cómo eran sus cultos? Miren, inciensos, ceremonias, eran desfiles sexuales, prostitución. Era representada, voy a pedir que pongan una imagen, era representada
en una escultura con órganos sexuales exagerados. Así era representada, ¿la ven? Esa era Acera, la cual adoraban. Era llamada también la reina del cielo y era representada con un bastón que representaba lo que era la fertilidad. ¿Sí? Y también tuvo que enfrentar esto el profeta, hay otra imagen más creo, el profeta Elías, con los profetas de Baal, ¿recuerdan? Si Baal es Dios, ¿no? Entonces síganlo. Y ahí es donde hubo un enfrentamiento, ¿no? Con los profetas de Baal y Elías. ¿Y saben quién subsidiaba todo a los profetas de Baal y a los profetas de Acera? La malvada Jezabel. ¿No damos hoy también que los gobiernos subsidian lo que es el movimiento de la agenda de colores? Dice que se sentaban a la mesa de Jezabel. Miren, primero libro de Reyes 18-19 dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 450 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Y díganme si hoy no apoyan el mal. Gobiernos que apoyan esta agenda de colores, como le digo, ¿no? Aprueban estos cultos, donde en estos cultos, ¿saben lo que se hacían? Orgías, hombres con hombres, mujer con mujer y pura inmoralidad sexual. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia respecto a la sexualidad, a la identidad? Miren, esa revolución sexual atacó 3 áreas y alteró 3 cosas. La identidad, que nos dice quiénes somos. La claridad, que expresamos quiénes somos. Y también la intimidad, que funcionamos en esa identidad y en esa claridad. Esas 3 áreas fueron atacadas por esa revolución, por esa idolatría hacia Acera. Y hoy, en estos tiempos, pasa lo mismo. Hoy es atacada la identidad. ¿Por qué es atacada la identidad? Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dice, nos creó. ¿Y qué quiere hacer Satanás? Es distorsionar la imagen de Dios, porque fuimos creados a imagen de Dios. Y esto no lo digo yo, dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Sí? Ahí vemos, mis hermanos, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Somos, tanto hombre como mujer, somos iguales delante de Dios, pero con diferentes funciones. ¿Sí? Dios nos creó a su imagen, pero al hombre y a la mujer los creó para que se complementaran. Somos iguales, pero diferentes, ¿sí? Para tener un complemento. Somos creados a imagen de Dios. Y eso es lo que quiere Satanás. Distorsionar lo que es la identidad. Atacar lo que es la identidad. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad dada por Dios para expresar a través de las emociones, del intelecto, de la voluntad. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios nos creó. Miren, verso 18 de Génesis 2:18 dice: yo quería dejar en claro, ¿no?, que varón y hembra los hizo, ¿no? Porque hoy en día hay una confusión. Miren, verso 18. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Verso 19. Jehová Dios formó pues de la tierra, de toda bestia del campo, de toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios
tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces acá vemos que Dios creó a la mujer y dice que la sacó del costado, ¿no?, de la costilla, no para que sea pisoteada ni para tampoco sobrepasar al hombre, sino para complementarse juntamente con el hombre. Porque ahí vimos en el versículo 18, si usted va al libro de Génesis, va a ver que empieza hablando del capítulo 1, todo lo que Dios creó es bueno, es bueno, es bueno. Pero llega al versículo 18, pero hay algo que está pasando. No es bueno, dice, que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque hemos sido creados, mis hermanos, para socializarnos. Y dice, no es bueno, no se halló, dice ayuda, pero dice que Él tomó del costado del hombre a la mujer y le dio al varón, ¿qué? Una ayuda idónea. Es decir, la palabra ayuda idónea abarca mucho. Yo voy a abstenerme a dar dos cosas nomás. Significa varias cosas, pero yo voy a dar dos nomás. La humanidad, para sobrevivir, necesita lo que es la procreación. Desde el Génesis, usted puede ver que en el capítulo 5 en adelante vienen los que son la genealogía, las generaciones. La humanidad, para poder sobrevivir, necesita procrearse. Y eso se puede dar entre un hombre y una mujer. ¿Sí? Por eso dice, varón y hembra los creó. ¿Sí? Si no, se extingue la humanidad. Un hombre y una mujer consumado el acto sexual, teniendo intimidad, pueden, en el marco de lo que es el matrimonio, pueden procrear y tener hijos. ¿Sí? En el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Dice, Dios los creó, varón y hembra los creó. Pero dice en el verso 28, y los bendijo Dios. Y les dijo, esto es una orden, fructificad y multiplicaos. Algunos se lo tomaron muy literal, ¿no? Dice, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread los peces del mar, las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Entonces dice, nota algo, que no es bueno que el hombre esté solo, el hombre necesita una ayuda idónea. Necesitamos esa compañera que esté, porque ayuda idónea significa aquella que está enfrente. Como dos polos, tanto como el polo norte como el polo sur. Una que esté ahí, enfrentado. Eso significa ayuda idónea. Y es la procreación lo que Dios ordenó, porque somos hechos a su imagen. Y Dios es un Dios trino, dice, hagamos. Ahí vemos la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, tanto el hombre como la mujer necesitan el uno del otro, si no están incompletos, para poder complementarse. Por eso dice, le voy a hacer una ayuda idónea. Alguien que esté opuesto, que se para al frente y que le diga las cosas. Es así como Dios pone esa ayuda idónea en nosotros. Pongo un ejemplo en mi matrimonio, ¿no? En mi matrimonio yo tengo una ayuda idónea. A veces coincidimos y a veces no coincidimos. Hay cosas que somos muy opuestos y somos muy diferentes. Ella por ahí es más prolija, yo soy más desprolijo, pero somos diferentes. Pero Dios nos creó y nos unió para poder complementar el uno con el otro. Yo a veces soy más testarudo, a veces ella también, y confrontamos, pero ahí llega un momento donde conciliamos, ¿no? ¿Sí? Ambos somos de diferentes personalidades, pero ahí Dios puso una ayuda para poder confrontarte y para poder decirte las cosas. ¿Sí? Por ahí ella planifica más las cosas, por ahí yo soy más espontáneo de querer hacer las cosas más. ¿Sí? Ella lo planifica más. Y hay diferencia, pero ¿saben? Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Pero en la mujer, tanto como el hombre, somos iguales ante Dios, pero existen diferencias. Diferencias que son fisiológicas. Diferencias en la sensibilidad que tiene la mujer, es más frágil. ¿Sí?
diferencia en cómo comunicamos, en cómo expresamos el amor. El hombre y la mujer son diferentes, ¿sí? Diferentes en cómo enfrentamos la tentación. Pero, ¿saben? Hoy en estos días nos dicen que tanto un hombre como una mujer no son diferentes. Porque yo me puedo autopercibir hombre como me puedo autopercibir también una mujer. Y eso es la ideología que hoy ataca nuestros sistemas escolares, donde está metida esa ideología de género, donde nosotros como padres tenemos que estar atentos a lo que nos están enseñando a nuestros hijos. Y por eso, desde acá, queremos enseñarle que hay una revolución sexual que está en estos tiempos y que nosotros tenemos que ser conocedores de lo que dice la palabra de Dios para poder confrontar estas ideologías humanas. La palabra de Dios dice que derriba todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Sí? Hay diferencia entre lo que es un hombre y lo que es una mujer. Un doctor, miren, estadounidense, dice que somos diferentes hasta en la célula de nuestros cuerpos. El hombre aporta lo que es el XY, la mujer XX, somos diferentes, ¿sí? El metabolismo de una mujer es más lento que el de un hombre. En la forma esquelética de lo que es el cráneo, la mujer es cara más redonda, más chica, ¿sí? Diferencias, dice, glandulares. La glándula tiroide de una mujer es más grande y es más activa. Y obviamente la mujer tiene lo que es el periodo de menstruación. Y es más, la sangre de una mujer contiene menos glóbulos rojos que la de un hombre. Al transitar ese periodo, ¿no? Tiene menos glóbulos rojos que la de un hombre. Se cansa más rápido, pero el ritmo cardíaco, dice este doctor, de un hombre, el ritmo cardíaco de un hombre son 72 latidos por minuto. El de la mujer son 80 latidos por minuto. La manera de cómo nos comunicamos es muy diferente. Los estudiosos también nos dicen que la mujer habla más de 25.000 palabras por día y el hombre 10.000 palabras por día. Entonces usted ya sabrá quién habla más en el matrimonio, ¿no? Entonces, ¿somos diferentes o no somos diferentes? Hasta en este sentido biológico de lo que nos dice este médico, podemos ver que hay una diferencia en lo que es un hombre y una mujer, ¿sí? Somos diferentes y la Biblia dice que varón y hembra, ¿no? Nos hizo, nos creó. Entonces, ¿qué tiene que quedar en claro acá? Nuestra identidad. Yo soy un hombre, soy una mujer, creado a la imagen de Dios, ¿sí? Tiene que quedar claro porque esto ataca la claridad muchas veces. Miren, Deuteronomio 22:5. Dice, ¿lo tienen? No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que esto hace. Este texto que vemos en el Antiguo Testamento aparece una sola vez en la Biblia, ¿sí? Pero muchas veces es mal interpretado y hacen una mala praxis de lo que es este texto, diciendo que la mujer no puede usar, tiene que usar pollera, que no puede usar pantalón. Es un solo versículo que encontramos en el Antiguo Testamento donde no se logra ver el contexto, porque el contexto viene enseñando de este texto que no se podía mezclar dos tipos de semillas para no contaminar la tierra, que no se podía mezclar los animales para arar el campo, no se podía mezclar las teras. Ese es el contexto de ese versículo que una sola vez aparece en la Biblia, ¿sí? Y Dios, con esta instrucción, ¿qué le quería decir al pueblo de Israel? ¿Por qué Dios da esta orden? Porque vemos que Acera y todo eso era bajo la prostitución, la inmoralidad, hombre con hombre, mujer con mujer. Entonces, ¿Dios qué quería? Que Israel fuera un pueblo diferente. Por eso le da ese mandamiento y le da esa orden, ¿sí? ¿Por qué Dios prohíbe eso? Porque esa orden se la da para que Israel sea una nación diferente a las demás naciones que se estaban corrompiendo con lo que es la idolatría.
¿sí? ¿Por qué Dios prohíbe eso? Porque también el orden de la creación debía estar estable, ¿sí? Debe haber una distinción clara. Usted sabe que en tiempos bíblicos se vestían con túnicas, ¿sí? Entonces lo que hacía la diferencia eran cómo se vestían las mujeres, ¿no? Que se ponían por arriba lo que es la túnica. Entonces había una diferencia. Por eso da esa orden Dios en ese solo versículo, ¿sí? Habla también este texto de una identidad clara, que se defina lo que es un hombre y lo que es una mujer. Por eso que se defina. Hoy fíjense, mis hermanos, a tiempos de hoy contemporáneos, hasta la ropa está confusa. ¿Sí? Hasta la ropa que vamos a comprar, díganme si no es verdad lo que les estoy diciendo, que confunde. ¿Sí? Por eso les decía que había que ver una diferencia. Debemos entender que la expresión de género debe alinearse con lo que es el sexo biológico, ¿sí? Por eso, cuidado con esa confusión, ¿sí? El género para comunicar algo claro, que hay una distinción, por eso da la orden Dios, hay una distinción entre lo que es un hombre de una mujer, hay una distinción. ¿Y por qué Dios hizo de esto un mandamiento? Porque Israel también se estaba inclinando a ídolos. Es decir, el sistema de adoración que había en esos tiempos, el culto a Acera, los cananeos se iban infiltrando, ¿no? Que viene de Mesopotamia, como les decía, estaban alrededor de Israel. ¿Y qué hizo Israel? Aceptó esos ídolos. Por eso Jeremías dice, el pecado de Judá está como cincel, dice, grabado en el corazón. Estaba así Israel, mis hermanos. El pecado estaba grabado, impreso en el corazón. Por eso Dios da esta orden. Los cultos paganos. Es más, dicen los historiadores que en esos cultos que se hacían hacia Astarot, en esos cultos venían vestidos los hombres venían con una vestimenta femenina y las mujeres venían con una vestimenta varonil. Entonces así le rendían el culto a Astarot, a Acera. Y miren, qué casualidad que Acera, Astarot, es conocida como la diosa del arco iris. Es conocida como la diosa del arco iris. Entonces había una veneración hacia ella, ¿no? Con el arco iris. ¿Cómo es representada hoy esa agenda de colores? Por eso hay una revolución sexual, donde no queda claro lo que es la identidad, que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. ¿Sí? Por eso es lo que pasa. Pero nos dicen a nosotros, no, pero ustedes hay que cambiar. Ustedes son muy homofóbicos. Y aparte, pastor, el texto que usted está tocando no está en el Nuevo Testamento. Nosotros estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley. Sí, mi hermano, nosotros estamos bajo la gracia, pero sí estamos bajo la ley ceremonial de los 10 mandamientos. Porque muchas veces argumentan, porque estamos bajo la gracia, ¿no? Pues tenemos que aceptar esto que va en contra de Dios, estas inmoralidades que se rebelan contra Dios. Sí estamos bajo la gracia, pero sí también estamos bajo la ley ceremonial de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque si no hay confusión y no hay claridad. Y a nosotros nos tratan como si fuéramos exagerados, que nosotros somos, que no toleramos, ¿o no es así? Pero para ellos, el sexo de una persona, según esta ideología de género que hoy vemos, va variando, depende de la cultura y la época de donde se encuentra esa persona. Usted no sabe, en Argentina, en nuestro país, se aprobó una ley donde cada persona que se autoperciba del sexo, si es una mujer, quiere autopercibirse un hombre, podía tener una operación o cambiar su sexo. Se aprobó esta ley acá en Argentina. El gobierno actual ya la anuló, ¿sí? Pero en el año 2013 esta ley fue aprobada. Miren,
la cual ahora vemos que fue anulada por el gobierno actual. Y en nuestros días, mis hermanos, sigue habiendo y se siguen levantando más y más esta decadencia moral que hoy vemos. Como dice Romanos 1, ¿no? No tomaron en cuenta a Dios, se hicieron ídolos, y lo vemos en el contexto de lo que nos dice la Biblia en Romanos 1. ¿Sí? Vemos también en las escuelas lo que es la ESI, ¿no? Educación sexual integral. Entonces, mis hermanos, a través de la Biblia, yo lo que les quiero enseñar, mis hermanos, que hay ídolos en medio de nosotros que tienen que ser derribados. Dije que quieren muchas veces confundirnos con lo que es la claridad, pero también distorsionar lo que es nuestra identidad. Y Dios nos ha dado identidad a nosotros, a cada uno de nosotros en Cristo. Pero también quiere distorsionar lo que es la intimidad. Y acá quiero llegar, ¿no? Levítico 18:20. Acompáñeme a Levítico. ¿Lo tiene? Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecer por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Por eso Dios quería que Israel fuera una nación diferente. Se han corrompido, dice, las naciones con todas estas cosas, con todas estas abominaciones. Y como les dije recién, nosotros tenemos los 10 mandamientos, que son leyes morales, que tienen que ver con Dios y con nuestro prójimo, ¿sí? Este mandamiento que vemos ahí claramente en la Biblia prohíbe lo que es la homosexualidad. Ahí lo vemos. Prohíbe. Es claro como la Biblia habla, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Prohíbe lo que es la fornicación, que ahora ya vamos a llegar. Lo prohíbe. Pero algunos sacan ese pretexto de que son muy legalistas, que estamos bajo la gracia. Y entonces nosotros tenemos que interpretar el texto bajo lo que la Escritura dice, bajo la luz de la palabra de Dios, sin forzar el texto, sino lo que el mismo texto nos está diciendo. Ahí es claro Dios, o no habla claro Dios ahí. Dice, no será así. Por eso que en esta revolución sexual que vemos, la identidad, la claridad y la intimidad ataca eso. ¿Por qué? Porque somos creación de Dios. Y al atacar eso, ataca los principios de Dios y el marco donde Dios bendice a la familia, donde es un hombre y una mujer constituido con un hogar, con una familia, un hombre y una mujer casado. Ataca eso, ¿saben por qué? Porque son los principios morales de Dios. Ataca eso porque va contra la familia, contra el origen que Dios creó. Por eso es lo que Dios dice y lo prohíbe rotundamente. Ataca lo que es la familia. ¿Saben por qué? En toda la Biblia vamos a ver la relación que Dios quiere tener con su pueblo. Es como dice la iglesia, dice, es la esposa. Fíjense, ataca a la familia. Por eso es importante. Dios quiere tener esa relación con su pueblo. Por eso es atacado el matrimonio. Y vemos en la Biblia muchas veces que ilustra cómo Dios es con Israel. ¿Recuerdan el libro de Oseas, no? Que le fue infiel Israel a través de los ídolos y se fue detrás ídolos, pero una y otra vez dice, yo amé a Israel para que se vuélvete Israel a mí. Y ahí vemos el amor de Dios, ¿no? Cuán grande es el amor de Dios en el libro de Oseas. Pero también en el Nuevo Testamento, como dice, marido, amá a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y esa es la relación que Dios quiere tener con su pueblo. Y por eso es atacado
muchas veces lo que es la intimidad, lo que es también la claridad y lo que es la identidad. Esto es lo que ataca nuestra mente, nuestra identidad, nuestra claridad y nuestra intimidad. 3 cosas. Y tenemos que ver, mis hermanos, porque Dios quiere tener una relación especial con nosotros. Y siempre Satanás va a atacar el diseño de Dios. ¿Sí? Y mire, la Biblia dice, 1 Corintios 6:9, mantenga su Biblia abierta ahí. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Hasta ahí nomás. Entonces, pregunta Pablo, ¿no saben? Acá Pablo está escribiendo a los corintios, había problemas de inmoralidad sexual, y dice, ¿no saben que los injustos no van a tener parte en el reino de Dios? Miren, mis hermanos, está vinculando la entrada al reino de Dios. Y está diciendo, no van a ser parte si practican lo que es la fornicación, si practican lo que son pecados de inmoralidad sexual. Miren, y hay una palabra que me llamó la atención ahí, dice, ni los afeminados y ni los que se echan con varones. En una relación homosexual hay uno que es pasivo y otro activo. ¿Sí? Lo que está diciendo el texto en el original, dice, uno es la mujer y el otro es el varón. Porque dice, ni los afeminados, pero vuelve a decir, ni los que se echan con varones. Ni los afeminados, la palabra griega es malaco, significa suave, blando. ¿Sí? Aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, mínimamente 3 veces. Pero acá vemos, dice, ¿no?, un comentario bíblico que tiene, propósitos contranaturales. Son quienes toman, cuando dice esa palabra afeminado, son quienes toman el papel de la mujer en el acto sexual. Pero luego dice, ni los que se echan con varones. Dice, y en el original significa lo que es la palabra sodomitas. ¿Recuerdan en Sodoma y Gomorra cuando aparecieron los ángeles, cuando vino el juicio sobre Sodoma y Gomorra? ¿Recuerdan lo que pasó? ¿Qué querían hacer? Querían tener relaciones íntimas con los ángeles y le dicen a Lot, saca a los ángeles de ahí afuera, ¿no? Sácalos. Ahí vemos, esa palabra se refiere a homosexuales, sodomitas, que toman el papel del hombre en el acto sexual. Eso es lo que significa en el original. ¿Sí? Y lo repites 2 veces. Y hoy vemos, mis hermanos, en qué sociedad estamos y en qué cultura. Más inmoralidad sexual cada vez más. Vemos, mis hermanos, que nuestra cultura, nuestra sociedad está sodomizada. Vemos una cultura totalmente hedonista, entregada a los placeres. Y los cristianos no están exentos de esto. Porque no solamente dice, hay una lista de pecados. Sigue el verso 10, dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Dice, sigue en el verso 11, heredarán el reino de Dios. Y el verso, acá está lo que yo digo, la esperanza de todos nosotros. Y esto eran, dice, algunos, mas ya han sido lavados, justificados, perdonados por Jesucristo. Éramos, por Cristo Jesús, ya éramos en tiempo pasado. Ahora no, dice, éramos, está en tiempo pasado, por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, glorifiquen a Dios en su cuerpo. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas todas no conviene. Todas las cosas, dice, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Miren el verso 15. ¿No sabéis
que vuestros cuerpos son miembros de Cristo, ¿quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿Sí? Pablo está tratando, como le dice, un tema de inmoralidad sexual en la iglesia de Corintio, una ciudad entregada a la idolatría totalmente. También dicen que si ibas a Corintios volvías corintizado, no sé, había un dicho así, ¿no? Pero vemos una ciudad totalmente entregada a pecados sexuales. Y esa palabra que dice ahí, ni los fornicarios, a mí me llamó mucho la atención. Eran pecados que debían de ser erradicados de la iglesia. ¿Eh? Pero dice, ni los fornicarios, esa palabra es pornos. Pornos. ¿Sí? Significa prostituto. ¿Sí? Un término general para esa palabra fornicario, mis hermanos, abarca mucho lo que es esa palabra fornicario. Significa inmoralidad sexual en un sentido que se tiene relaciones sexuales ilícitas antes del matrimonio. Pero en su término más amplio abarca también lo que es la idolatría, porque fíjense, los pecados sexuales van de la mano de lo que es siempre la idolatría. Siempre donde hay pecados sexuales hay idolatría, como esta diosa que les decía, que le ponía acá. Fíjense que era una diosa culposa, ¿no? Fíjense el signo de Starbucks, nada más que ahora cambió un poco, pero antes no era así el signo de Starbucks, era medio parecido a cera. ¿Sí? Y vemos la inmoralidad, en un sentido se refiere a aquellos que tienen relaciones sexuales ilícitas. Esa palabra pornos es porno, fornicario es pornos, pero es más amplio, ¿sí? Abarca muchas cosas. Las personas que también cometen adulterio teniendo relaciones sexuales ilícitas, y acá entra lo que es la pornografía también. La pornografía entra también, por eso la palabra fornicación abarca mucho más, es mucho más amplio. Pero en Apocalipsis 21:8, no lo busque, yo se lo voy a leer, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, acá vuelve a aparecer esta palabra, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego de azufre, que es la segunda muerte. Entonces, estos pecados que vemos en nuestra cultura, que se levantan contra Dios, pero usted me dirá, pastor, pero todos los pecados son iguales delante de Dios, ¿sí? La Biblia dice, cuando todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero, mis hermanos, difieren en algunas cuestiones. Sí, todos somos pecadores, todos pecamos, pero en otra dirección no todos los pecados son iguales, porque hay pecados que esclavizan más que otros. Hay pecados que son más adictivos que otros. No es lo mismo en los 10 mandamientos matar que mentir. Son diferentes. Entonces vemos que en otra dirección no todos los pecados tienen el mismo resultado. ¿Sí? Lo vemos en los 10 mandamientos. No es lo mismo mentir que matar. ¿Sí? Y en ese pasaje de Corintios, resalta este pasaje porque es el único, mis hermanos, lo único que podemos hacernos es contra nuestro propio cuerpo. ¿Saben por qué es importante para Dios tu cuerpo y mi cuerpo? Porque el Padre lo creó, el Hijo lo compró y el Espíritu Santo lo selló. Por eso dice que nuestro cuerpo es importante. Y dice, glorifiquen a Dios con vuestros cuerpos. Romanos dice, preséntense como un sacrificio vivo, santo, vuestros cuerpos. Porque el Padre lo creó, hermanos, y el Hijo lo compró con su sangre. Y el Espíritu Santo lo selló para que seas en la resurrección con ese sello redimido, hermanos, totalmente. Por eso es importante. Notamos, mis hermanos, los problemas que hay de inmoralidad sexual, incluso dentro de la iglesia, y no son secundarios, y no son de pasarlo por alto. ¿Por qué? Porque si no, la Biblia dice que si practicamos esas cosas, la misma Biblia, yo no lo estoy diciendo, la misma palabra de Dios dice, no heredarán
el reino de Dios. Por eso, dice, ni los fornicarios, ni los avaros. Por eso es tiempo, mis hermanos, si estás desordenado, ¿no? Si estás juntado, es tiempo de ordenarte en Dios. Dios es orden, ¿sí? De ordenarte en Dios. Por eso, mis hermanos, es importante y ataca a lo que es la inmoralidad sexual. No son temas secundarios, son de importancia, porque la inmoralidad sexual impide, mis hermanos, la practicidad de la inmoralidad sexual impide que puedas entrar al reino de Dios. Y esto se trata de vida o muerte, hermanos. Impide que entres al reino de Dios. Por eso, mis hermanos, con todo el respeto y el amor, si hay cosas que te están esclavizando, si hay pecados que están ocultos, este es el momento, este es el tiempo, esta es la oportunidad, hermano. La vergüenza es de Satanás. Muchas veces Satanás te va a tener avergonzado, ahí esclavizado, porque un ídolo te esclaviza a que lo adores a él. Eso es un ídolo. Te va a llevar a que lo adores a él. Es una adoración totalmente equivocada de la adoración que le tenemos que dar a Dios. Un ídolo está ocupando el lugar que le corresponde a Dios en el corazón. Y Dios no quiere eso, porque Dios te ama, hermano. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros podamos alcanzar, ¿no? Misericordia. Dios es misericordioso. Dios perdona, Dios restaura. Pero ¿saben cuándo Dios perdona? Cuando Dios restaura, cuando hay una confesión. La Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Pero este es el momento ahora de confesar, de decir, sí, estoy viendo cosas que no tengo que ver, hay pecados ocultos en mi corazón, hay cosas que no le he entregado, no le he rendido a Dios y están ahí en la profundidad de mi corazón. Y es un ídolo que Dios te lo está pidiendo ahora, que lo tenés que derribar, así como lo derribó Gedeón. Es ahora ese ídolo que lo tenés que entregar, porque está impidiendo que heredes el reino de Dios. La practicidad de lo que es la inmoralidad sexual impide la entrada al reino de los cielos, y Jesús te ama y puedes ser libre. Dice la Biblia, varón y hembra los creó. Vemos la claridad de un hombre y una mujer, deja en claro eso. Pero mis hermanos, sea lo que sea que te esté atando, sea lo que sea que te esté pasando, acá lo vemos en Corintios, puedes ser lavado, justificado, perdonado. Dios está dispuesto, así te sentís sucio, lejos de Él, a que Él te limpie en esta tarde-noche. Si te sentís lejos, sucio, y estás lejos de la presencia de Dios, déjame decirte que hay una oportunidad de restauración. Siempre Dios, mira, la Biblia dice que aquel que también confiesa sus pecados alcanzará misericordia. ¿Sí? Deja que sea Dios quien te restaure. ¿Sí? Si hay cosas que te están atando y que están ocultas, este es el momento y esta es la oportunidad. Donde hay un ídolo, hay adoración equivocada. Lo único que tenés que hacer es soltar ese ídolo y correr a los brazos de Jesús, quien es el único que puede restaurarte en esta noche. Miren, yo quisiera cerrar con lo que dice el profeta Jeremías. Solamente, Señor, tú puedes romper las cadenas del pecado, Señor, de la inmoralidad. Tú puedes romper las cadenas que oprimen a los hombres, Señor, y no los hacen libres, Señor. Jeremías 17:13 dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Acá hay una expresión del profeta. Dice, oh Jehová, esperanza de Israel. Ahí el mismo Jeremías dice, cavaron cisternas que no retienen agua. Cambiaron el manantial de agua viva por cisternas que no retienen agua. Muchos han cambiado a Dios por esos ídolos, cisternas que no retienen agua, los tienen ahí en su corazón. Han cambiado a Dios por los ídolos, que es manantial de vida, dice Jeremías.
Pero me encanta la expresión del profeta en el versículo 14, dice: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. ¿Tendrás el valor de decirle: sáname, oh Jehová, en esta tarde, y seré sano? Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza, dice Jeremías. Se habían vuelto a los ídolos, habían cavado cisternas que no retienen agua por el manantial de vida. Solamente Dios puede llenar ese vacío, y solamente Dios puede romper la esclavitud del pecado en esta hora, en el nombre de Jesús. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre de la esclavitud del pecado. Ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay a los que están en Cristo, los que han pasado de muerte a vida. Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, con la autoridad de tu palabra y tu poder, bajo la administración de tu Espíritu Santo, Señor, que puede quebrantar los yugos de la opresión del pecado, en esta noche tú puedes hacer libre a los cautivos, a los oprimidos, a los que están en cárceles espirituales, a los que están, Señor, Padre, arraigados a la pornografía, a los que están, Señor, arraigados a relaciones sexuales ilícitas. Tú limpias tu iglesia en el nombre de Jesús en esta noche. Padre, glorifícate en medio de tu pueblo. Trae esa limpieza, Señor, por cual tu Espíritu en esta hora, en el nombre de Jesús, ministra a cada corazón. Padre, bajo la unción de tu Espíritu Santo, Señor, trae esa limpieza, derribando los argumentos de la mente carnal, Señor, y trae, Señor, como dijo Jeremías, Señor, sáname y seré sano. Sálvame y seré salvo. Ven a Cristo Jesús, el único que te puede perdonar. Ven a Cristo Jesús, el único que te puede restaurar. Ven a Cristo, el único que puede hacer las cosas nuevas. Ven a Cristo Jesús, el único que puede limpiar, sanar y restaurar. Tú estás aquí, Señor. Ponte en pie en esta noche, delante de la presencia del Señor. Estamos delante de tu presencia, Señor. Delante de tu presencia estamos como pueblo tuyo, Señor. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, algunos no quieren ser libres porque no quieren. Han abrazado ese ídolo y no lo sueltan. En el nombre de Jesús, suelta esos ídolos que están en tu corazón. Y trae una restauración, Señor, por tu Espíritu Santo a tu iglesia. Si hay ídolos en tu corazón, este es el momento de entregárselo al Señor. Ven delante de la presencia del Señor y entrégate, ríndete a Cristo Jesús, el único que puede sanarte, salvarte. Ven delante de Él, entrega sus ídolos, suéltalos en el nombre de Jesús. Hay liberación, se rompen las cadenas. Se rompen las cadenas del pecado cuando hay confesión, cuando hay arrepentimiento, cuando hay un espíritu de arrepentimiento. Tú quebrantas el yugo de opresión, Señor. Tú te vuelves, Señor, con todo tu corazón nos miras. Así como el hijo pródigo, he pecado, Señor, contra el cielo y contra ti, y no soy digno. Vuélvete y serás restaurado. Este es el momento de entregar ese ídolo.
En el nombre de Jesús te invito en esta noche, una vez más. No voy a forzar nada. El Espíritu de Dios está orando. El Espíritu Santo va a orar. No lo voy a hacer yo. Si elijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Bajo la administración, Señor, de tu Espíritu. Personas que están esclavas del pecado, sean libres en el nombre de Jesús, Señor. Tú eres santo, Señor. Y tú lo quieres hacer libre, Señor. ¿Por qué claudicáis entre dos pensamientos? Así estaba el pueblo de Israel, claudicando entre dos pensamientos, entre dos dioses. Pero el verdadero Dios está en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.